Un saludo para todos. Bueno, mi nombre es Asher Kakua. Recién es mi primer shiur acá con Galeina y ya algunas personas que están conectándose acá en el grupo ya pues recibían clases conmigo a través de Skype. Eh, Están en Colombia, que son un grupo que son ojidas, otros que están en proceso de conversión y otros en el judaísmo ya que han hecho conversión. Eh, Mi intención en la clase de hoy es poder empezar con conceptos básicos porque debido a que muchas personas que me han estado escribiendo por el WhatsApp, algunos me han agregado a grupos con la intención de que les oriente. Y he visto algo muy común en estas personas que digamos es la falta de claridad con conceptos incluso del mismo, de lo que es el judaísmo en sí y mucho más de lo que es la Hasidut. La Hasidut es un tema bastante amplio, como muchas cosas en el judaísmo. Pero voy a tratar de tocar algunos puntos introductorios con la intención de irnos orientando y entender un poco el tema que tanto le fascina mucho a las personas y el tema de la Kabbalah, que a veces se tiende a confundir con lo que es la Hasidut, porque realmente la Hasidut menciona, Shalom a todos, menciona lo que muchos temas cabalísticos y mucho más la institución pues Galei Nai que se dedica, Rav Ginsburg, que es uno de los pocos cabalistas que actualmente existen, porque hay muchos que se hacen llamar cabalistas o mecubadim, que realmente no tienen tal título y tampoco practican judaísmo, que eso es una de las cosas que vamos a tratar de mirar en la intención de que la persona pueda acercarse a una buena fuente, como lo dice el Pirkei Avot. Entonces, inicialmente quería empezar, digamos, aclarando por el tema de la palabra Hasidut, digamos. Buenas noches a todos allá. La gente, algunas personas he escuchado que han estado comunicándose conmigo, que me han estado escribiendo, me han estado mandando audios incluso, tienden a confundir Hasidut, o más bien tienden a separar, es la palabra, tienden a separar Hasidut del judaísmo ortodoxo, lo cual no está bien, porque cuando se habla de ortodoxia, realmente es haciendo, la palabra viene de una raíz griega que nos indica lo que son las raíces, la tradición. Entonces, cuando se habla del judaísmo ortodoxo, es un judaísmo que viene siendo el judaísmo tradicional desde que Moshe Rabenu recibió la Torá que fue entregada en el Sinaí y con todas las discusiones que han tenido los sabios a lo largo del Talmud, de la Mishnah y la Gemara, y todos los poskim o dictaminadores de Alajá que Hashem nos ha brindado en cada generación, que ha permitido aplicar esa Alajá o esa enseñanza de Sinaí a los cambios que han tenido las sociedades. Por ejemplo, en el tema de celulares en Shabbat, es algo que, digamos, hace varios años no se hablaba en los temas de la halajá de Shabbat. Sin embargo, nuestros escritos, nuestros sabios que han dejado muchos escritos nos permiten a nosotros o a los grandes rabinos definir las halajot en base a lo que se está escrito y no se está adicionando nada, solamente se utiliza lo que ya los sabios dejaron para poder establecer halajot en base a los cambios de la generación. Entonces, precisamente, todos están en la misma raíz de la Torah que fue entregada en el Ar Sinaí, pero han habido algunas cosas que se han dado con los cambios de la tecnología y cosas así. Pero todo viene de la misma raíz, a eso se refiere una ortodoxia, ¿ya? Cuando hablamos también de ortodoxia, es para tratar de diferenciar de aquellas personas que han tratado
de cambiar o reformar esta alajá, lo cual está prohibido por la Torá, que se le prohibió a cualquier persona agregar o quitar cosas a lo que ya Hashem estableció en la Torá. Lo que hace el Talmud no es agregar cosas, o sea, toda esta discusión alágica, que después viene lo que es el Mishneh Torah, que nos escribe el Rambam, una de las mentes más brillantes del judaísmo, y luego viene el Tur, Baraturim, luego el Shulchan Aruch, y así. O sea, ha venido un montón de escritos que los sabios han venido aclarando o tratando, como dice, de desmenuzar esa alajá para nuestro entendimiento, porque desafortunadamente las generaciones han decaído en cuanto al entendimiento de la Torá, y por eso mismo hoy día entender que hay personas que de la noche a la mañana se hacen llamar cabalistas es algo que contradice lo que ya el Talmud está diciendo. No es un título que se pueda acceder a él muy rápido, porque depende del grado de conocimiento que la persona tenga de toda esta escritura, literatura rabínica y de todas estas leyes. Entonces, desafortunadamente han habido personas que a conveniencia de ellos han decidido cambiar ciertas costumbres y lo llamaron entonces judío o judaísmo reformista. De hecho, la palabra lo dice, están reformando la ley, lo cual está prohibido. También tenemos otras personas que se hacen llamar judíos cuando no lo son, que generalmente son los mesiánicos, estos movimientos mesiánicos que vienen siendo parte del cristianismo realmente. Pero a pesar de todo eso, el hasidismo o la hasidut, que es lo que vamos a ver hoy, nos enseña a ver lo bueno de todo eso. Nos enseñan los sabios que realmente en este mundo, aunque no existe el mal, eso parece ser contradictorio cuando la misma Torá y los sabios nos enseñan que tenemos un Yetzer Hará, una lucha interna con una inclinación al mal que tenemos. Pero si lo miramos de una manera simple, diríamos existe el mal. Pero si entendemos que al final de cuentas Hashem puso esa semilla del mal, digamos, entre nosotros, dentro de nosotros, y nosotros somos los que decidimos si hacemos germinar esa semilla hacia el lado negativo, o la trabajamos y la regamos, la cultivamos bien para obtener frutos positivos de estas dos fuerzas que Hashem puso entre nosotros. Entonces, al final de cuentas entendemos entonces que aunque aparentemente tenemos una inclinación al mal, se podría pensar que ahí existe el mal, pero si entendemos que Hashem puso precisamente esa inclinación al mal para que aprendamos a superarla y al superarla poder crecer espiritualmente y así poder acercarnos y corregirnos poco a poco y mejorar nuestro servicio hacia Akadosh Baruj Hu. Entonces, la Hasidut nos enseña a ver lo bueno. ¿Qué es lo bueno de todos estos movimientos que hoy día se están dando? Incluso muchos cristianos están saliendo de su religión y algunos quedan que no creen en nada, pero dicen creo en Dios, pero no están en ningún tipo de movimiento. A esas personas lo que dijo el Rebbe Lubavitch fue que había que darles una identidad en su camino, porque ya no les satisface ningún tipo de estas religiones idólatras o paganas. Eso estaba profetizado, lo decía esta tarde con un grupo, eso estaba profetizado por los profetas de Israel, no es algo que no estaba escrito como muchas cosas en la Torá. Los sabios dijeron, y te tomarán de tu manto y te dirán, muéstrame a tu Dios. Incluso los mismos pueblos judíos se ha abierto un poco a recibir todas estas personas, ¿ya? Antes eran mucho más cerrados y hoy día por lo menos tenemos aquí muchas personas que son que no son judías todavía. Entonces vemos que gracias a toda esta revolución que Rebbe Lubavitch ha generado,
o generó en su momento de que había que ayudar a los no judíos porque son parte de la redención cuando se acercan a ser justos de las naciones. Entonces vemos que se está cumpliendo o se empieza a cumplir lo que ya los profetas habían dicho, donde las personas definitivamente ya no se encuentran, no se identifican con estas religiones paganas y van donde el judío y le dicen enséñame. Entonces el judío tiene la obligación de saber cómo enseñarle a estas personas, porque nosotros guardamos una Torá de acción, de leyes que constantemente, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos cumpliendo, que la persona no puede recibir enseguida y a tratar de cumplirla de la noche a la mañana, porque puede ser, en vez de ayudarle, tal vez puede ser algo no tan bueno, no porque la Torah no sea buena, sino porque su recipiente, su neshama no está, o su alma no está preparada para recibir estas leyes todavía. Entonces la persona tiene que vivir un proceso y entonces la Hasidut es la rama del judaísmo que se dedica a orientar principalmente a los judíos que han salido digamos, de los judíos que han dejado de practicar las leyes judías y tratar de acercarlos a la Teshuvá. Y también el judío está en la obligación de entender o estudiar las leyes no ajidas para poder ayudar a estas personas que se acercan de manera sincera a tener un servicio como debe ser hacia Akadosh Baruj Hu. Entonces, inicialmente eso, vemos que hay una necesidad, pero también está la obligación de la persona de empezar a estudiar y empezar a tratar de reestructurar ciertos pensamientos que la persona tiene, incluso de manera inconsciente, porque se han levantado en un hogar cristiano y digamos, aunque dicen yo no voy a la iglesia, pero sí tiene ciertos comportamientos o tiene ciertos temores a dejar toda esta parte ya de la idolatría y adentrarse en lo que es el servicio correcto a Hashem. Entonces la palabra Hasid significa piadoso o devoto, una persona que ama a Kadosh Baruj Hu y le sirve porque lo ama. Todos los judíos deberíamos ser llamados Hasid, no solamente los que están en la Hasidut Breslev, no solamente los que están en la Hasidut Chabad, o en la Hasidut Koch, o en la Hasidut Belz, porque hay muchas Hasiduyot que de pronto fuera de Israel la gente no tiene mucho conocimiento, conocen mucho Breslev por el movimiento del Sadik, el rabino Shalom Arush, que definitivamente ha hecho mucho impacto también en estas personas no judías. También conocemos Chabad, que es el caso de nosotros, pero hay otras Hasidut que realmente muy pocas personas conocen, como la Hasidut Belz o la Hasidut Koch, y hay otras Hasidut. Entonces, independientemente de que ya haya un nombre definido, una Hasidut, toda persona judía debe ser un Hasid, porque eso significa que debe ser un piadoso o debe ser un devoto a hacer las cosas por amor a Hashem. Mi rabino ayer me decía, si tu papá te pide un café, ¿se lo das? Y dice, claro que sí. ¿Y por qué se lo das? Porque es tu papá, porque te lo pidió, porque lo ama. Bueno, me decía, bueno, Tate, eso es papá en Yiddish. Me decía, Tate nos pidió a nosotros 613 cafés. Y en el caso de los no judíos, 7 cafés o 30 cafés que tienen un montón de ramificaciones que no son tan simples, que por eso hay que estudiar. Y muchos judíos a veces no conocen bien lo que son las leyes nojidas. Entonces, así nos hizo Hashem, nosotros nos pidió que hiciéramos 613 cafés. Nos pidió que cumpliéramos hacia Él, por el amor a Él, 613 mitzvot. Y lo hacemos ¿por qué? ¿Por qué cumplimos mitzvot? Porque lo amamos a Él, porque al final de cuentas eso nos beneficia a nosotros. Entonces la Hasidut no es algo que solamente está enfocado en la Kabbalah o en los temas místicos. La Hasidut tiene como base principal la Halajá, ¿ya? Y eso es algo que voy a mostrar ahorita con algunas historias que tengo aquí, de
que realmente la halajá, o sea, la ley que la persona debe llevar a la acción es el fundamento en este mundo. No podemos solamente estar volando pensando en Sefirot, en toda esta parte profunda, oculta de la Torá, cuando no nos preocupamos por corregir nuestro conducto, nuestro camino, nuestro Derech Hashem, la manera en que nos conducimos. Y esa es la halajá. Entonces, vemos que Hashem creó un universo bidimensional, por decirlo así. Creó el bien y el mal, el hombre y la mujer, la parte espiritual y la parte física, el cuerpo y el alma. Siempre hay una dualidad, la luz y la oscuridad. Entonces, siempre hay una dualidad de manera sencilla en esta creación que Hashem hizo. Y entonces dentro de nosotros hay esa misma dualidad. Lo miramos como que hay un alma y también hay una parte corporal. Y también desde el punto de vista de la Torá encontramos que tenemos una parte revelada de la Torá, una parte que los sabios han estudiado, han escrito muchas cosas, que es la parte alágica, la parte revelada, y las otras partes que de pronto no son alágicas, que son las agadot, los relatos, las historias que nos cuenta el Talmud. Pero según lo que dice el Rambam en su libro como introducción a la Mishnah, él dice que dentro de estos relatos que el Talmud tiene, que parecen cuentos, digamos, o agadot, relatos, historias, es donde se oculta la parte mística del Zohar. Es decir, que el Zohar está contenido todo en el Talmud, en toda la parte de los relatos que se tienen. Y por eso siempre se necesita una orientación, y por eso a las personas no judías se les dice que deben estudiar con la orientación del rabino, porque hay relatos en el Talmud que no se pueden tomar de manera literal. Por ejemplo, en Masejet Megilá, que justo pasamos ahorita la fiesta de Purim, hay un pasaje donde la profetisa Abigail, que estaba casada en ese momento, va a visitar al rey David a pedirle que no haga juicio sobre su esposo, porque el rey David lo iba a matar. Y Masejet Megilá habla de que cuando ella se retiraba, se subió en su asno, se le vio la pierna, y el rey David se le acercó y le pidió tener relaciones con ella. Entonces, si se entiende de manera literal, estaríamos pensando que el rey David está pecando, Hab Shalom. El rey David es una persona, un sádic de una talla tremenda, ¿verdad? Entonces, por eso la persona que no tiene la orientación del rabino puede confundirse con estos relatos, y mucho más cuando se mira el Zohar también, que el Zohar es un montón de historias, y algunas cosas son, todo es muy profundo. Si no fuera por la explicación de Larisa, no se entendería mucho lo que es el Zohar. Entonces, a eso voy. La persona debe tener un conducto, un camino. Y antes de empezar por ese tipo de cosas, la Hasidut te enseña a través de esas cosas cómo comportarte y cómo corregir ciertas cualidades. Pero hay otro aspecto del cual las personas, o más bien otro lugar del cual las personas están saliendo también, que no solamente es el cristianismo, sino que han estado por ciertos centros que venden la Kabbalah como un negocio, y venden muchos conceptos que realmente no son tan así. Yo no soy un experto en Kabbalah, pero es lo que me ha dicho mi rabino. Hay muchas cosas erróneas ahí, y me enseñan a meditar en nombres y cosas así. Y alguien preguntaba por el chat, ¿cuál es la meditación que hacemos en Purim? Y ¿qué interesa meditación? ¿Por qué no alegrarnos y hacer una seudá y hacer otras cosas? O sea, las meditaciones se dejan para la persona que ya comprende totalmente la halajá, y eso que dicen por ahí, meditar en nombres, no es tan así como la gente lo ve. Y desafortunadamente hay muchas personas que venden eso por los canales de YouTube, por internet, ya por ciertas páginas, y eso le llama mucho la atención a la gente. Pero cuando decimos halajá o la ley, la persona no quiere, es decir, quiere subir a los mundos superiores con la Kabbalah, pero no quiere cambiar su modo de actuar en esta vida, y eso está mal, porque estamos hablando de que la persona, Hashem le puso una dualidad,
una parte física y una parte espiritual. Es decir, que la persona no debe solamente trabajar lo espiritual, estudiando cosas espirituales y olvidarse de lo físico. Estamos en un mundo físico, un mundo de la acción, un mundo de acción, del mundo de la acción. Y la persona también debe trabajar la parte física. O lo contrario, personas que se dedican solamente a lo físico y hacen las cosas como robots y no entienden la profundidad de la misma que se aplica y eso tal vez no le lleva a tener una intimidad con Hashem en lo que está haciendo. Entonces son los polos extremos de las situaciones. Algunos se dedican solamente a mirar la halajá, a decir así se hace, y la Hasidut trata de combinar esas dos cosas. La Hasidut siempre estudiamos halajá, por lo menos en el college donde yo estudio, no nos sentamos a estudiar el Sefer Yetzirah o el Zohar y esas cosas. Realmente nos sentamos a estudiar Shulchan Aruch, y hay un espacio con la orientación de un rabino como el Rav Ginsburg, que ya él nos enseña un poco más lo que es esta parte profunda o la parte no revelada de la Torah. Entonces, eso es la Hasidut. Gracias al Baal Shem Tov, él trató de unir esas dos cosas y hacerlo o llevarlo de una manera simple a las personas, incluso a aquellas personas que no tenían la capacidad de entender estos conocimientos tan profundos de la Torah. Hay un libro muy interesante que se llama Antología del Hasidismo y Sabios Judíos, que es este libro. Es un libro, no es costoso, ojalá lo puedan adquirir, porque tiene una parte histórica y básica para entender cómo se desarrolló la Hasidut. Y vuelvo, lo digo como decía hace un momento, no es algo separado de la ortodoxia. Ortodoxos somos todos aquellos que cumplimos la ley como Hashem ordenó, y como los sabios han venido desmenuzando esta halajá durante todas estas generaciones. Y encontramos diferentes costumbres. Encontramos algunos que son sefaradí, otros askenazí, otros jabarnik, otros breslov, pero ninguno de esos sale de la ortodoxia. Todos están apegados a la Torá. Son costumbres diferentes o enfoques diferentes que se le dieron y cada quien sigue a su rabino, en este caso Rabbi Nachman de Breslev, en el caso de nosotros al Alter Rebbe, el Balatania, pero no es que haya divisiones en el judaísmo, no hay divisiones, solamente Hashem, si entendemos, vuelvo lo digo, que todo es para bien, que todo es así, entendemos que incluso estas cosas o estas aparentes divisiones son simplemente el lugar que necesita cada alma en este mundo para reparar. Algunos se sienten afinidad con Breslov, otros con Chabad y así. O sea, la Hasidut igual entra dentro de la ortodoxia y es, digamos, el lugar donde se siente la persona un poco más cómoda para desarrollar su abodá a Hashem. Lo que dice este libro al inicio, en la introducción, es que dice que muchas de las personas, estamos hablando de hace varios siglos, que empezaron a escribir sobre Hasidut, a veces absorbieron o trajeron fuentes que no son tan genuinas. Y por eso grandes sadiquín del Hasidut empezaron a ordenar sus enseñanzas, y algunos como el Balatania prohibieron la impresión del Tania por 5 años después de que se publicó, porque ya habían errores, algunos inocentes, otros malintencionados en las traducciones. Y otros simplemente tomaban cosas que no venían propiamente del judaísmo y se mezclaron ahí, pero gracias a nuestros rabinos podemos hoy tener una orientación como debe ser. Sin embargo, quedó muchas cosas que depurar, y si la persona no se hace un rabino, pues no va a estar confundida. Dice aquí también que en muchos países no tuvieron la influencia de la Hasidut. Se dio en Europa, en el caso de Chabad, lo que es Rusia, toda esta parte. Polonia, por lo menos también, cuando la Segunda Guerra Mundial, muchos Hasidim murieron en la Segunda Guerra Mundial. Pero hubo parte, lo que es Suramérica o Norteamérica, que no tuvo tanto esa influencia. En ciertos lugares sí, pero no fue algo como se desarrolló en Europa. Y esto hizo que se tuviera
un vago conocimiento de lo que es el movimiento de la Hasidut. El padre de la Hasidut es el Baal Shem Tov, que se traduciría como el dueño de un buen nombre. Baal Shem Tov, el dueño de un buen nombre. Muchas personas escribieron y cuentan muchos relatos del Baal Shem Tov. Escuché una vez que había personas que cuando el Baal Shem Tov iba caminando se le escondían, no soportaban mirarlo. Y la pregunta es, ¿por qué se le escondían? ¿Qué tenía el Baal Shem Tov? Realmente, cuando la persona se encuentra, digamos, con lo que es la divinidad o grandes tzadikim que tienen, está más próximo a la divinidad de Hashem, hay un choque por el pecado que tiene la persona o por las cualidades que él tiene que corregir, y a veces no soportan mirar a tzadikim de esta raya. Sin embargo, el Baal Shem Tov se dedicó en una época en la que muy poca gente sabía leer, en que todos estaban dedicados a sus trabajos. Él se dedicó a ir a estas masas, y no solamente a los que tenían dinero, a los que sabían leer, sino que él se dedicó su vida a llegar y enseñarle a estas personas que pensaban que no tenían una oportunidad para servirle a Hashem como tal vez ellos quisieran, porque no tenían el conocimiento, según lo que ellos decían. Pero el hasidismo empezó a surgir con el Baal Shem Tov, preocupándose por las personas menos favorecidas o por las personas que necesitaban una orientación pero no tienen la manera de adquirirla. Ahí llegó el Baal Shem Tov, y todos los hasidim se dedican a hacer esto. Chabad, por ejemplo, se dedica a colocar tefilín. Para mí, por lo menos, es algo muy bonito cuando voy a Jerusalén. En el centro de Jerusalén se coloca un señor que de Chabad coloca una mesita como si estuviera vendiendo cualquier producto, de pronto así. Y lo que tiene ahí es tefilín. Tiene varios pares de tefilín, y mucha gente, incluso turistas, llegan donde él y él les presta tefilín y se los pone. Y también escuché muchas historias de personas que no son tan religiosas, pero saben que son judíos, y no sé, les da en el momento les da ganas de colocarse el par de tefilín y se lo colocan. Y personas que se la han encontrado tiempo después, y después ya se colocan también talit, y así empiezan un proceso de teshuvah. Entonces el hasid se preocupa por su prójimo, y cuando lo ve alejado, él trata de acercarlo, pero no presionándolo, sino dice, tienes que cumplir la misma. Yo le pregunté a un rabino también en la ciudad vieja, ahí en donde está el muro de Jerusalén. Yo le decía, bueno, pero estas personas no cumplen muchas halajot, está bien que se coloquen tefilín. Y me dice, claro que sí, porque hay algunas opiniones que dicen que no es bueno que se lo coloquen, porque supuestamente no lo está haciendo como debería, con la intención que debería, ¿ya? Pero hay otras opiniones, que esa es la opinión de la Hasidut, que cuando él se coloca tefilín es como si volviera a su raíz, o sea, si se conectara, y hay una influencia en los mundos espirituales cuando él hace esto. O sea, su alma se conecta con su raíz, y esto le puede llevar a un proceso de teshuvah gradual. Entonces, eso es la Hasidut, la preocupación por el prójimo, llevarle tefilín a donde lo necesita, como lo hizo Baal Shem Tov, preocuparse por las personas menos favorecidas. Ahora, menos favorecidas, según lo que estoy diciendo, no se entiende personas que no tienen dinero, se entiende personas que no tienen la santidad que debe tener el pueblo judío, que han abandonado su camino de Kedushá con los misbot. Hay un relato muy bonito aquí también del Baal Shem Tov, y dice que protegían a los judíos en las aldeas. Y aquí dice, al respecto se relata que un sastre antes de morir ordenó en su testamento que de la mesa sobre la cual trabajó honestamente toda su vida se le confeccionara el ataúd que deseaba mostrar en los cielos, que trabajó toda su vida, día y noche, sobre ella, para poder sustentar a su mujer, hijos y
ello iba a ser suficiente para que lo condujeran al paraíso. Es decir, va más allá de la halajá. Él hizo muchas cosas en esa mesa, recibió invitados, alimentó a personas pobres, más pobres que él. Entonces él decía que esto Hashem lo mire y me lo cuente para ganarme un poco del mundo venidero. Entonces, como dijo otro rap, el Hasid se preocupa por cumplir Shulchan Aruch y un poquito más. Eso es lo que hace el Hasid también. Asimismo se cuenta que el rabí Elimelech tenía como vecino a un sastre que también se llamaba Elimelech y que necesitaba trabajar desde el amanecer hasta bien entrada la noche. Cierta vez, debido al gran cansancio, el sastre se durmió cuando era muy tarde. De repente escucha el rabí a través de la pared a la mujer del sastre que le grita: Melech, Melech, arregla lo que puedas mientras la vela está encendida. Esas palabras quedaron profundamente grabadas en el corazón del rabí Elimelech, quien quedó desde entonces muy intranquilo y siempre le parecía escuchar los gritos de Melech, Melech, arregla lo que puedas mientras la vela está encendida. Uno lo lee así y dice, bueno, pero está bien, escuchó que su esposa o la esposa del vecino le decía que arreglara lo que pudiera como sastre mientras la vela está encendida. Está bien, pero ¿por qué tiene que quedarse pensando en el asunto, como que preocupado, o por lo menos no preocupado, pensativo, y lo tuvo presente por mucho tiempo? Dice, siempre quedó muy intranquilo. ¿Cuál es la respuesta de eso? Pues entendemos lo que dicen los sabios, que la vela se compara al hombre. ¿Por qué? Cuando una persona fallece o cuando cumple ya un año de fallecido, o cuando se llega a su fecha de fallecimiento, se acostumbra a hacer algunas cosas, y entre esas encender una vela por la elevación del alma de esa persona. ¿Por qué encendemos una vela? Dice, porque la vela se parece al hombre, tiene una parte que es como fuego que va hacia arriba y tiene una parte que la jala hacia abajo, que es el cuerpo. Entonces, ese es el ser humano. Tenemos una parte espiritual, un alma, que busca siempre pegarse a la fuente de todo, que es Akadosh Baruj Hu, y está una parte física que lo trata de mantener en este mundo. Ahora, cuando dice Melech, Melech, arregla lo que puedas mientras la vela está encendida, es una enseñanza muy profunda que nos están diciendo es, trata de corregir todo lo que puedas mientras vivas. ¿Ya? Y por eso él se quedó pensando, no es casualidad que lo haya escuchado. El rey del cuerpo es el alma, Melech, Melech, dice, alma, alma. Entonces ahí estamos viendo una enseñanza profunda de que la Hasidut no solamente cumple la halajá, sino que también medita en cualquier cosa del día a día que le pueda enseñar en su servicio. Dice, con esta historia paso a otro tema. Aquí hay una historia también de la importancia del corazón, que es lo que hace el Hasid, de ser devoto, de hacerlo, de hacer las cosas con el corazón. Un segundo, lo busco aquí. Dice, el Baal Shem Tov solía predicar a las personas, le decía, os quejáis, o sea, te quejas de que no podéis servir a Hashem como es debido, como está escrito, sin embargo lo hacéis por medio de vuestras penurias y de vuestras lágrimas. Os lamentáis de que no podéis estudiar porque no sabéis lo que está escrito en los libros sagrados, pues podéis servir a Hashem con todo lo demás, recitando los salmos, podéis llegar hasta las más altas esferas celestiales. El corazón es lo principal, el amor a Hashem, a la Torá, al prójimo es lo fundamental. Si sabéis recitar bien las oraciones, creedme, cuando un judío recuerda que ya es tarde y todavía no rezó y corre a la sinagoga para decir Amén, Yeh, Shemer, Rabá, que lo decimos en el Kadish, y a la vez suspira desde el fondo de su corazón,
ese suspiro como de las esferas celestiales, inclusive los ángeles se estremecen. El corazón es lo principal y el verdadero suspiro, el sentimiento verdadero. Mi rabino me contaba que su papá, cuando ya estaba bastante anciano, que ya estaba pues padeciendo ya la vejez, empezaron a darnos tratamientos porque le daban dolores en los pies. Y él era un teniente del ejército, este rabino, que es mi rabino ahorita. Y se iba todas las mañanas a acompañar a su papá al hospital y él le daba los masajes. Y él me cuenta esta historia y aunque la he escuchado 2 veces, la segunda me hizo llorar, porque él dice que se le ocurrió a él solo y le dice: papá, ¿me permite que te dé los masajes con mis labios? Y el papá le dijo: ¿qué? ¿Acaso eso es misbah? ¿Eso es misbah hacerlo? Y dice: yo quiero hacerlo. Y se quedó el papá así sorprendido, pero lo dejó. Y dice que él empezó a darle besitos en los pies y a acariciarle los pies, o sea, darle los masajes, pero le daba besitos, le daba besos en los pies. Y él dice que cuando estaba en ese momento, escuchó como una tribuna que le aplaudía, decía él. Y él dice: y no me lo vas a creer, Asher, me dice él, te parece una locura, pero yo escuché eso. Y hablé con mi rabino, que es un mecubal, y él me dice: pero ¿cómo no se van a alegrar los ángeles? Y eso es lo que dice aquí en Basheto: cuando uno hace las cosas de corazón, más allá de lo que nos pidieron, cuando tú amas a Hashem, y Hashem te dice: tienes que hacer esto, cumplir estas misbot, y lo haces más allá de lo que te pide porque lo amas, los ángeles y los cielos se estremecen, ¿ya? Eso es lo que un ser humano debe ser devoto y dar más de lo que Hashem pide, así como lo hacemos con nuestros padres. Entonces, empezando por ahí, la persona debe trabajar los 2 aspectos internos que tiene, una parte física y una parte espiritual. Según lo que enseña Rambam, la persona, las acciones que hace es la que lo llevan a interiorizar esa misma acción. Es decir, una persona que empieza a hacer algo negativo y lo empieza a hacer y lo sigue haciendo, llega un momento en que ya no se siente que esté pecando, porque ya simplemente lo interiorizó, es parte de su vida diaria. O sea, el pecado se volvió costumbre. Pero nosotros, Hashem nos dio una solución y nos dio misbot, nos dio los mandamientos. Entonces Hashem nos dijo: tienes que ponerte tefilín, en el caso del judío, tienes que poner talit, tienes que rezar 3 veces al día. En el caso del noajida, no tienes que comer la sangre de los animales, no hay relaciones prohibidas con animales o cualquier tipo de cosas así. Entonces, la persona empieza a cumplir una misbah y eso le lleva a otra misbah y empieza a interiorizar, y entonces empieza a surgir un cambio dentro de sí. Eso es lo que dice el Rambam. Por lo tanto, la importancia de la halajá. Otro pasaje importante con respecto a la importancia de la halajá es, no sé si de pronto lo conocen, de los 4 sabios que ascendieron a los mundos espirituales y tuvieron algunos desenlaces no tan buenos. Ya lo busco aquí. Entre estos sabios estaba Rabbi Akiva. Había uno que la Gemara no le dice el nombre, le llaman el Ajer o el otro, que se llama, es Elisha ben Abuya, así se llama. Y están otros 2 rabinos que no recuerdo el nombre, estoy buscándolo aquí. Pero ¿qué pasó? Estamos hablando de personas que eran de una talla espiritual tremenda, que podían acceder a las esferas celestiales y visitar lugares que cualquier ser humano no podría. En ese tiempo existía la vaca roja, por eso se podían acceder a esos lugares. Según lo que señala Arizal, ya la persona, por muy nivel de kedusha que tenga, no puede acceder a esos mismos lugares porque estamos en la impureza de la muerte. O sea, la vaca roja que tenía por Israel los ayudaba a liberar o a quitar la impureza de la muerte. Por eso siempre se mantenía uno alejado de los cadáveres, todo eso. Pero hoy día no hay vaca roja desde la destrucción del templo, por lo tanto todos
tienen en cierta forma impureza y no pueden acceder a esos lugares celestiales. E igual tampoco se tiene el nivel que tenían estos sabios. Pero es curioso que subieron estos sabios allá y uno de ellos se enloqueció, otro de ellos murió y otro de ellos se volvió un rasha, y solo hubo uno que salió ileso, no le pasó nada, fue Rabbi Akiva. Lo que dice del que se enloqueció, la Gemara realmente dice es su mente se quedó allá, no pudo bajar completamente, o sea, quedó vivo porque parte del alma es el nefesh, la parte vital del cuerpo, ya, pero es como si hubiera quedado en vida, pero al mismo tiempo muerto, porque su conciencia no bajó. Ese es un caso. El otro caso, se volvió un rasha, no supo interpretar, porque ya tenía algo de impureza en sí, no supo interpretar la divinidad de lo que vio allá, y terminó siendo un hereje y rompiendo todos los misbot que pudo romper. Y encontramos el que murió y el Rabbi Akiva que salió ileso de toda esta situación. ¿Qué pasó con esa persona que su mente se quedó allá? ¿Qué pasó? Dice que tuvo tanta atracción y le gustó tanto lo que vio allá que no fue capaz de controlarse y no pudo bajar. Ya, se quedó allá. Y el otro, porque le gustó mucho y lo interpretó mal, terminó siendo un rasha. Pero los sabios discuten y dicen que el secreto de Rabbi Akiva, que fue el único que entró y salió con vida y normal, todo bien, es porque además de eso, además de que Rabbi Akiva conocía la parte oculta de la Torá, también conocía y dominaba perfectamente la parte revelada de la Torá, la parte de la Halajá. Entonces, ahí la importancia de conocer mucho antes de entender esta parte oculta, entender bien la parte revelada de la Torá. Esa es la importancia de la Halajá. Ahora, otra historia. No sé si conocen o han escuchado de Shabbatai Zvi. La gente piensa que Yeshu fue el único judío que se declaró Mashiach y que terminó siendo un hereje y llevando a muchos judíos por el camino incorrecto. Pero también hay una secta que se dio mucho en la época en que surgía la Hasidut, y precisamente por eso los Hasidim, los primeros Hasidim, entre esos el Baal Hatanya, el Alter Rebbe, fueron rechazados y excomulgados por el Gaón de Vilna. El Gaón de Vilna en Lituania tuvo una persecución casi contra ellos. El Ranjal, el que escribe también Mesilat Yesharim, también tuvo que huir de allí porque los mismos judíos estaban tratando de acabar con estos grupos que se dedicaban a la parte del estudio profundo de la Torá, entre esos los primeros Hasidim que teníamos como el Alter Rebbe. ¿Cuál fue lo que causó? ¿Qué fue lo que causó que estos primeros Hasidim fueran perseguidos casi que a muerte por otros hermanos judíos? Pues resulta que hubo un judío que voy a leerlo aquí, tenía conocimientos muy profundos, dice, se llamaba Shabbatai Zvi, fundador de la secta shabetana. Y hay quien dice franquistas también, porque hay un alumno del que se llamaba Frank, algo así, y esos son consideradas sectas. Dice, nació en Turquía en el año 1626 y murió en 1676. Con 15 años impartía clases de Kabbalah, 15 años. O sea, era un chico cuando enseñaba Kabbalah a los cabalistas de la generación. O sea, tenía mucho más conocimiento que inclusive los mismos maestros de esa generación. No estamos hablando de alguien simple, estamos hablando de una persona que definitivamente tenía una capacidad y tenía un talento para retener y para entender toda esta parte profunda de la Torá. Y él le daba incluso clase a los grandes cabalistas de la generación. Era un joven experto en todos los secretos de la Torá, un líder perfecto con un poder de convencimiento gigantesco. En el año 1648 dijo que era el Mashiach. Él se declaró como el Mashiach.
durante toda la historia del pueblo judío han habido muchos Mashiach, no solamente Shabbatai Zvi, no solamente Yeshu, también hubo otro que se llamó Bar Kokhba, pero la diferencia de Bar Kokhba es que Bar Kokhba fue declarado Mashiach por el mismo Rabbi Akiva, ¿ya? Entonces, la gente a veces no sabe esa historia y piensa que solamente hubo un pseudo Mashiach y que es Yeshu, no es él. Hubo muchos, ¿ya? Pero los más famosos son Shabbatai Zvi, Bar Kokhba y Yeshu. Entonces, este tiene una particularidad con respecto a los otros, y es que era un gran jajam, un gran sabio en la parte oculta de la Torah, ¿ya? Y la entendía. Entonces dice, muchos de sus alumnos y muchos en el pueblo le creyeron cuando él se declaró Mashiach, esperando que se revelara contra el enviado de Hashem. Perdón, se revelara como el enviado de Hashem, esperando que se revelara. En esa misma generación vivió el Rab Shifteh Cohen. Cuando escuchó esto, envió a 2 alumnos a que investigaran el fenómeno. No es como ahora que había facilidad de viaje y cosas así. No, escuchó, le llegó el rumor de que supuestamente ya Mashiach había llegado, que estaba generando un movimiento, y él, como buen judío, no cree así de decir porque sí. Hay que preguntar, hay que indagar, hay que estudiar, hay que comprender. Y él dice, no dijo si sí o si no era, él simplemente dijo, vayan, investiguenme. Y él mandó a 2 alumnos a que investigaran el fenómeno Mashiach, que lo espiaran para ver si de verdad esta persona era Mashiach o no. Y si así fuera, deberían informárselo a su rab. Si era Mashiach, tenían que decírselo a su rab. Después de 3 meses volvieron los alumnos contando y le dijeron, es un gran sabio, sabe toda la Torah a la perfección, pero vimos 2 defectos en él. Se amarraba el zapato derecho antes que el izquierdo, y además lo vimos leyendo un libro en su cama mientras estaba boca abajo. Y ustedes dirán, ¿y qué problema es ese? Y el Rab, ¿sabe qué contestó? El rabino dijo, el Rab cuando escuchó esto dijo, si el Mashiach desconoce el Shulchan Aruch, sus leyes, entonces es un falso Mashiach. Así fue que al final Shabbatai Zvi terminó anulando y cambiando muchas leyes de una manera descarada. Pasó el Shabbat al día lunes, comió cebo, que está prohibido por la Torah, anuló los ayunos e incluso celebraba Sukkot, Pesach y Shavuot en la misma semana. Después se convirtió al Islam. Shabbatai se convirtió al Islam, y con él se convirtieron 300 judíos más al Islam. Dejaron el judaísmo y se convirtieron a ser árabes, por decirlo así, al Islam. Una historia poco conocida, pero interesante. Ahora, todo esto porque no se amarró el zapato bien y porque lo vieron acostado boca abajo leyendo un libro en su cama. Me pregunta, ¿acaso no importa toda la cabalá que sabía? Sabía muchísimo. ¿Qué importa que se amarre el zapato mal? Ahí está la respuesta a lo que estoy tratando de decir. La Hasidut, a pesar de que estudia la profundidad de la Torah, no se olvida de la Alajá. Y el Shulchan Aruch dice claramente en Yoreh De'ah, en el orden de la mañana, cuando la persona se viste, debe ponerse primero el zapato derecho y después el izquierdo. Y debe amarrarse el zapato izquierdo primero y después el derecho. Así dice la Alajá. Así determinaron los sabios. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que hacer como ellos dijeron. Y hay que estudiar entonces, a tratar de comprender por qué dice así. Pero la persona que lee la Alajá de una manera, digamos, los libros que están traducidos a veces no explican mucho la razón de eso. ¿Ya? Pero al final de cuentas, también ese orden de hacer las cosas tiene un fondo cabalístico también. Porque estamos hablando de que hay una representación de las esferas de la Sefirot en el cuerpo, y hay 3 columnas. Está Gesed, Geburah, o sea, la parte de bondad o misericordia, y la parte del Din, del juicio de rigor, que es Geburah, que es el lado izquierdo. El lado derecho es la parte de Gesed. Entonces los sabios nos enseñan a nosotros que uno debe vestirse siempre bajo el Din de Gesed de Hashem, o sea, bajo la midá de Gesed de Hashem, bajo la cualidad de bondad. Entonces por eso la Alajá nos dice a nosotros que debemos empezar a vestirnos por la parte superior, nos bañamos por la cabeza y empezamos siempre por la parte derecha.
Y cuando nos colocamos el zapato, nos colocamos el derecho para hacer, digamos, alusión a la cualidad de Gesed de Hashem. Pedimos la bondad de Hashem. ¿Quién quiere que la parte del rigor, del juicio de Hashem? Queremos que Él sea bondadoso con nosotros. Entonces, el trasfondo de esto es una parte mística, el trasfondo de esta alajá. Y así son muchas alajot, por lo menos el lavado de manos en la mañana. El lavado de manos en la mañana también tiene un trasfondo cabalístico también, o sea, con un trasfondo místico, digamos así, espiritual. Entonces, él dice, y esta persona es un maestro de Kabbalah, es una eminencia en Kabbalah, y no cumple la alajá, entonces no es Mashiach. Entonces es para que veamos que está bien que nos gusten los temas que la Hasidut maneja, y mucho más Galeinai, que el Rav Gisbur es, sinceramente, si quieren estudiar y les gusta la Kabbalah, estudien de esta página, o sea, de la página de Galeinai, y no porque le esté haciendo propaganda a la página, sino porque realmente no van a encontrar. Hay muchos, yo conozco y he visitado algunos otros cabalistas, por lo menos el rabino David Abu Hatzira, que es nieto de Baba Salih. Aquí están, pero no todos tienen una página web, no todos se toman el trabajo de hacer una enseñanza, aunque sea un poquito profunda de la Torah. Y aunque parezca todo esto Kabbalah, un rab me dijo a mí, eso no es Kabbalah, es Hasidut. O sea, a pesar de que es una Hasidut profunda, un poco más profunda de la que maneja normalmente el resto de Chabad. Esta, si quieren estudiarlo parte profunda, busquen una buena fuente, y eso es lo que dice también el Pirkei Avot en la Mishnah, el capítulo 1 en la Mishnah 6. Dice, hazte un maestro y a un buen amigo. Y vamos a buscarlo aquí. Pirkei Avot en la Mishnah 6. Dice, Yehoshua ben Pragia y Nitai de la ciudad de Arbel recibieron la tradición de sus antecesores. Yehoshua ben Pragia solía decir, hazte a un rabino para tus estudios. Cómprate un compañero y juzga a todos los hombres favorablemente. Ya. Que se está acabando el tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo va? A ver. Segundo. Nunca he manejado aquí, creo que lo estoy extendiendo aquí, madre. Vamos a poner 25 minutos y un segundo. Ya, discúlpenme un segundo. Ya, creo que ya. Creo que lo moví, ¿cierto? Quedaron 25 minutos ahorita. Y con eso terminamos. Quiero decirles eso. Un problema, lo leímos hace un principio, un problema es las fuentes que la persona busca. Hay muchos problemas en toda esta parte de la persona que empieza a buscar judaísmo. Primero, hay fuentes no genuinas. O sea, empieza a buscar estos centros que venden la Kabbalah, o que le enseñan a meditar nombres, o que no sé qué. Sí hay una meditación de nombres, es decir, sí es algo que se practicaba, sí es algo que Larissa le enseñó. Sale de los Yihudim, que son combinaciones de nombres. Pero eso no es como la gente piensa, que yo veo unas letras y cerré mis ojos y ya estoy meditando en un nombre y eso me dio poder. No, eso no es así. O sea, la Kabbalah tiene poder, claro que sí, pero si yo no estoy preparado para eso, no estoy haciendo las cosas bien, ni tampoco va a tener ningún efecto eso. Es más factible que la persona, a través de la halajá que le compete hacer, pueda cambiar ciertos comportamientos en sí mismo. Entonces, hay fuentes que no son genuinas, o personas que se dedican solamente a la parte mística y se olvidan de la halajá. Están olvidándose que están en un mundo físico, en un mundo ¿qué dice? Se están viendo que están en un mundo de la acción, que tienen que actuar, no solamente pensar y cerrar sus ojos y meditar. No, también tenemos que salir a trabajar, también tenemos que salir a hacer otras cosas, también tenemos que estudiar Torah con
y cumplir mis votos, ponerme tefilín, tengo que ser una persona bondadosa, eso es parte de la acción. Entonces la persona tiene también que cultivar la parte de la halajá. Y también esas son fuentes, digamos, no tan genuinas en la actualidad. Hay otra cosa que también son algunos síndromes que se dan y lo pueden buscar por Google. Cuando la persona solamente se dedica a esta parte, hay personas que hay un síndrome que se llama síndrome Mashiach. Síndrome Mashiach es que la persona a veces termina creyéndose que es Mashiach. Y de hecho escuchaba el caso de un chico aquí en Jerusalén pasó, que su rabino lo llevaba a meterse a la mikve de la Arizal y a todas estas cosas cuando él de pronto no estaba preparado para hacer estas cosas. Y eso es otra cosa que también se va a mirar con el tiempo y el rabino Haim Fried lo explicará mucho mejor que yo. Pero el Baal Shem Tov enseñó, y ese es el nuevo enfoque de la Hasidut, que no hay que afligir el cuerpo para poder llegar a niveles espirituales que Hashem desea. La Teshuvah es suficiente, el arrepentimiento del pecado, no tengo que afligir el cuerpo. Entonces pasó que este chico, con todo este procedimiento que le hizo su rabino, terminó creyéndose Mashiach y tenía un problema. No sé qué habrá pasado con él, pero ya se estaba volviendo violento porque no le creían y es un problema que sucede. También está el síndrome de Jerusalén. Les recomiendo que lo busquen por internet. En Google creo que aparecen esos síndromes. Entonces, cuando la persona está volando y se le olvida que está en un mundo físico, que también tiene que trabajar, suceden este tipo de cosas. También, digamos, esta Mishnah que leímos hace un momento de Pirkei Avot, el capítulo 1, Mishnah 6, para los que de pronto lo quieren leer, la dice un rabino que se llamaba Yehoshua ben Prajia. Y si no lo sabían, Yehoshua ben Prajia era el maestro de Yeshu. ¿Ya? Era un gran mecubal, este rabino. Y él dice: hazte a un rabino para tus estudios y cómprate un compañero y juzga a todos los hombres favorablemente. ¿Quién más que él tendrá razón para decir todas estas cosas cuando uno de sus alumnos dejó de ser sus alumnos? ¿Ya? Y también era una persona muy experta en el tema de las partes secretas de la Torah. La importancia de reestructurar todos estos conceptos no es solamente abandonar el cristianismo o abandonar estas religiones paganas, es tratar de también abandonar o tratar de reestructurar los conceptos que muchas cosas o muchas páginas o muchas organizaciones están vendiendo de lo que es la Kabbalah. La Kabbalah es otra cosa y llegará el momento que aquellos que deseen estudiarla después de que se preparen bien pueden hacerlo, y mucho más con Gada y Night, pero es bueno, digamos, en mi caso, en base a lo que vi en los grupos de chat, aclarar ciertas cositas que espero que sean bases para que la persona pueda construir un mejor servicio y corrección de cualidades. La otra cosa importante en el judaísmo y mucho más en la Hasidut también es el estudio personal. En estas religiones he visto que muchas personas llegan, escuchan a su líder y se van para su casa. Muy pocos a veces cogen su Biblia o su libro de estudio y consultan y cuestionan. En cambio, en el judaísmo existen 3 pilares del judaísmo, que son el estudio, la plegaria y las acciones. Son 3 pilares. Si yo me quedo con estudio y plegaria y no hay acciones, hay algo mal. O si me quedo con estudio y acciones y no hay plegaria, hay algo mal. ¿Ya? Entonces, son 3 puntos importantes que el judío y el no judío deben tener: estudio, plegaria y acciones. Las acciones, por lo que dijo Rambam hace un momento, que lo leímos, que las acciones llevan a la interiorización de ese amor a Hashem. ¿Ya? A veces una persona puede coger un libro y tiene pereza de leer, pero lea, así saca una pereza que tiene, empieza a leer y poco a poco empieza a acostumbrarse. Somos seres que tenemos que adquirir una disciplina. El estudio nos ayuda a eso. Entonces, esos son factores importantes y es bueno que siempre sigan en la enseñanza de un rabino y puedan ustedes consultar a un rabino reconocido, que ese es otro tema, que algunos se hacen pasar por rabino y no lo son. Entonces, para
para que la persona pueda empezar un camino hacia la Hasidut, o por lo menos a corregir lo que son sus cualidades en el día a día, y pueda también trabajar la parte espiritual, lo que le gusta, la parte mística, poder hacerlo con los pies sobre la tierra, junto con la acción y la plegaria y la tefilá y la plegaria. Entonces, esos son los puntos que quería de manera introductoria. Ya vamos de pronto a desarrollarlo un poco más detallado cada punto en la medida que vamos resolviendo algunas dudas. Entonces, no sé si tiene alguna pregunta. ¿Alguien escribió algo aquí? Llevé aquí. Dice Menashe, el síndrome de Jerusalén es una enfermedad psíquica que afecta a un turista o un habitante de Jerusalén. La enfermedad tiene el carácter de una psicosis y se exterioriza con signos de delirios. El afectado se identifica completamente con un personaje de la historia sagrada de la Torá. Eso es, o sea, lo más importante para un ser humano es empezar a reconocer el lugar donde está. ¿Ya? Hay que saber que uno desconoce muchas cosas. Y como dijo el rabino Heinfried, a pesar de que una persona tenga el título de rabino, sigue siendo un alumno. ¿Ya? Sigue siendo un alumno porque no sabe toda la Torah. Y como me dijo mi rabino Rubinstein, me dijo, hay una palabra que te salva de un montón de problemas y es no sé. No sé, yo consulto a mi rabino. ¿Ya? Pero no andar de pronto especulando cosas cuando de pronto se tiene personas a cargo, porque es muy de cuidado, y eso enseña el Hasid, debe cuidar sus palabras y mucho más cuando está enseñando, porque cualquier palabra mal dicha puede pasar como le pasó a Yehoshua en Pragia con Yeshu, que dice que él estaba rezando. Yehoshua estaba rezando y llegó él a consultar a su rabino, y él le hizo como un gesto así como que lo dejara quieto en un momento porque estaba haciendo el Shema para que no le interrumpiera, y Yeshua entendió eso como que lo estaba despreciando y se fue de ahí, ¿ya? Y después otra vez pasó otra cosa, así dice el Talmud, y terminó volviéndose en lo que fue el Yeshua, y sigue siendo un problema, aunque hoy día mucha gente ya está saliendo de ahí. Entonces esa es la importancia. El Hasid aprende a ser cuidadoso con lo que dice, con lo que hace y con lo que mira. Porque a veces ha pasado que a veces uno dice una cosa y una persona que estuvo cerca se ofendió con lo que uno dijo, y uno jamás supo que eso pasó, y la persona guarda una molestia con uno y uno no se siente que deba nada, que deba ni pedir disculpas, y jamás no se enteró. Y eso también lo explica el Rav Kook en su libro Oro de Teshuvah, y dice que la persona debe ser cuidadosa con los pecados que hace contra su prójimo, porque el prójimo es el que tiene el poder de perdonarlos, no Hashem. Y si la persona, ¿cómo sabemos que lo perdonó? No se sabe. Quedamos pendientes a ver si nos perdonó o no nos perdonó, eso lo sabrá Hashem, y cuando nos presentemos a cuentas, cuando salgamos de este mundo. Por eso la persona debe más bien ser cuidadoso y evitar ofender o decir algo de pronto sin intención, pero que puede llevar a que se le cuente un pecado que él ni siquiera sabe que lleva. Dice Menashe, ¿por cuál libro es recomendable comenzar en el judaísmo? Porque tal vez hay cosas que uno aún no está preparado para conocer. Mira, en un proceso esto es un proceso, como dije, de reestructuración mental y de reestructuración de Midot, que no termina sino hasta que Hashem nos permita que la vela siga encendida, para que permita que nuestra alma esté aquí en este cuerpo. Pero es importante trabajar varios aspectos, por lo menos el tema de la emuná. La emuná se estudia un poco el Tanya. El rabino, el Baal Tanya, demoró muchos años redactando este libro, y él lo dice en su introducción, que sea un libro que sirve para ayudar a las personas en diferentes problemas. ¿Por qué? Porque realmente él explica ahí que cada persona entiende en su nivel de entendimiento, así como
como dice el Masej Berajot, que se entregó la Torá a 600.000 almas, y esas almas tienen ramificaciones de cada una de 1.000 almas más. Entonces, lo que está diciendo es que la Torá fue contenida o fue entregada y fue recibida por 600.000 almas. Cada quien entendió en la manera que podía entender, pero hubo una sola persona que la entendió completamente, y fue Moshe Rabbeinu, que la recibió completa, ¿ya? Entonces, la persona debe tener un estudio de lo que es la halajá. En el caso, si es un Noahida, no es solamente de los 7 mitzvot como lo encontramos en la página de internet, sino también la explicación de esas mitzvot. Y también en el caso del judío, obviamente tiene muchas más mitzvot, o la persona que quiere hacer conversión tiene que estudiar entonces la halajá, como debe ser. Hay una halajá básica, el Kisu Shohan Aruch, que es un resumen de Shohan Aruch, es un buen comienzo, pero debe tratar de estudiar las dos cosas: cómo se conduce en la vida diaria, o sea, la halajá, y cómo se conduce hacia adentro, cómo empieza a corregir el enojo, a cuidar sus ojos, a cuidar su boca, y eso es lo que es la Hasidut, la parte de Emuná. Pero el Baal HaTanya nos enseña a nosotros a conseguir esa Hasidut con sehel, o sea, con conocimiento, no a través de la sumisión ilógica, digamos, sino a través de anularse con Hashem, pero a través del conocimiento que se adquiere en el estudio. ¿Cuántos minutos quedan? Lo del Tania, sí, dice Menashe, claro, sí, el Tania dice que hay que leerlo diariamente, aunque no entiendas, poco a poco empiezan a entender. Francisco pregunta, ¿cómo se puede definir exactamente el concepto de Nefesh Neshama? 15 minutos, bueno, vamos a definir. Y parece que Hannah hizo una pregunta. Uno tiene, dice Menashe, uno tiene un alma divina y un alma animal, corresponde con el de Sehará y el Sehatov, y si es así, ¿quién toma decisiones de actuar? Ok. Bueno, el Tania en el primer capítulo empieza hablando, citando Masej Nidá, donde dice que la persona, el judío antes de nacer, se le obliga a hacer un juramento y a ser un justo y no un malvado, ser un sadik y no un rasha, porque tiene las dos fuerzas, ¿ya? Y también empieza a hablar sobre el sadik gamur, el sadik completo, el benoní y el sadik imperfecto. Entonces, toda esta imperfección tiene que ver con el nivel de inclinación al mal que tenga, y si es un sadik completo, prácticamente ya anuló su inclinación al mal. También Baal HaTanya en el primer capítulo enseña que el judío tiene Neshama, o sea, esa parte que la conecta con la parte interna de Hashem. El no judío también está conectado a Hashem, pero está conectado de una manera diferente. Así lo trae Baal HaTanya, pero dice que hay excepciones entre los no judíos, es decir, hay excepciones entre las personas justas o esas personas de las naciones que vienen siendo casi que los noajidas. O sea, los noajidas vienen siendo la excepción porque no se comportan como las otras naciones, sino que de una u otra forma empiezan a acercarse a Hashem. Entonces ellos tienen también una parte del alma un poco más conectada, la parte más profunda que el resto de las naciones. Y lo que enseña también, y me enseña mi Rabbeinu Haim Flynn, es que todas estas personas noajidas también se van a convertir. Ahora, algún momento se han establecido en la otra, pero algún día se pueden convertir. Con respecto a Neshama y Nefesh, es muy buena pregunta, pero creo que lo dejamos para otra clase, que se sale un poco del tema de hoy, y es un poco más extenso, entonces para no demorarme mucho. Buena pregunta la que se me nace, y con esta termino para no extenderme mucho. Acá son las 3 de la mañana. Menashe pregunta si un Noahida puede influir en los mundos superiores. Sí puede influir, pero no de la misma manera que influye un judío.
pero eh, ¿cómo influye? O sea, hay una influencia que se llama Itaruta de Tata y Taruta de Leila. Influencia desde arriba, influencia desde abajo hacia arriba, influencia de arriba hacia abajo. Toda acción que la persona haga en este mundo va a tener una respuesta de arriba hacia abajo, del cielo hacia abajo. Por esa razón, vuelvo a lo mismo. No podemos quedarnos solamente estudiando cosas que no nos llevan a la acción. Tengo que actuar en este mundo. Entonces, cuando yo hago una acción, va a haber una respuesta. Si yo hago sedacá con una persona que necesita, va a haber una respuesta. Si yo me pongo tefilín, va a haber una respuesta. Si yo como noajida me cuido de relaciones prohibidas, va a haber una respuesta de los cielos. Y esa es una ley general. Siempre hay una influencia de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Obviamente la influencia que tiene el Yehudí es diferente, es diferente. No se trata de decir quién es mejor o quién es peor, se trata de decir cuáles son las funciones, digamos, de las almas. Pero el Yehudí necesita del Noahida y el Noahida necesita el Yehudí. Porque el Yehudí baja la luz, o sea, el judío con su estudio, con su mitzvot, ayuda a bajar la luz de Hashem en este mundo. ¿Y quién ayuda a esparcir esta luz? Los noajidas también. Entonces, uno sin el otro no pueden actuar. Los dos son importantes. Bueno, creo que las otras preguntas que hacen ahí las puedo responder de pronto, no sé si por el WhatsApp, no sé. Dice una última pregunta, Rap, ¿para hacer conversión es necesario irse a radicar definitivamente a Israel? No, no es necesario venirse a radicar a Israel, pero hay que buscar una buena asesoría con temas de conversiones, porque las que se hacen por fuera de Israel a veces no son muy válidas. Entonces, bueno, dejamos hasta ahí porque ya el tema de conversiones es un tema muy complejo que espero poder enseñarle un poco a las personas cuando vaya a Colombia, que ya de manera de pregunta, no voy a enseñar sobre conversiones realmente, es algo que se mirará con el tiempo. Voy allá de pronto resolver unas preguntas como estas y las podemos resolver de manera muy general. En la próxima clase, Bezrat Hashem, el siguiente miércoles. El domingo estoy dando clases, bueno, estaba con un grupo de Colombia, clases de la JOT, estamos estudiando basar bejalab, mezclas de carne con leche. Esas sí son un poco clases propiamente para una conversión, ya es la halajá como tal. La estaba haciendo con el grupo de Colombia solamente, grupo de Montería. Pero ahorita que accedí a la plataforma que Rap me dio permiso esta mañana y que me va a dar un espacio aquí también, podríamos mirar de acuerdo a las clases que él tiene también y repartirlas de una manera que no quede muy sobrecargado un día. Pero es posible que la clase del domingo la demos por aquí, por esta plataforma, y de aquí a allá yo también me preparo un poco más para manejar la plataforma porque no pude acceder bien por acá por el computador. Entonces, las horas se les estarán avisando. Un abrazo para todos. Cualquier pregunta que tengan me escriben a WhatsApp y si, como dije en ese momento, si no sé, averiguo con mis rabinos y espero ayudarles en lo que pueda. Bueno, shalom a todos.